quiero darle la bienvenida a todos los alumnos de México que están en el proyecto internacional México-España. Y también darles la bienvenida a maestros y directivos. Entonces, antes que todo, muchas gracias al maestro Javier. No quiero quitar mucho tiempo porque el tiempo es breve, pero quiero darle la bienvenida al maestro Javier Isidro, quien es nuestro conferencista del día de hoy, una conferencia muy importante para nuestro proyecto. Pero quiero mencionar también que estamos aquí presentes la maestra Maite de España, que es nuestra supervisora en el proyecto. Muchas gracias, Maite, buenos días. Buenos días, Ricardo, buenos días a todos, chicos. También estamos presentes los alumnos del proyecto de España-México, a quienes me gustaría levantaran la manita con un emoji nomás para presentarnos. Por favor, levanten la manita quienes están en el proyecto. Ahí está. Angie, nomás para que, por favor, ahí están. Ok, Fernando, David, Jordi, Alex, Eric. De esta manera también estoy pasando lista, alguien más de los chicos del proyecto, Luz Colunga, perfecto, muy bien. Caro López, muy bien. Muchísimas gracias a alguien más por ahí. Bueno, si no lo mencioné, menciónese, por favor. Y también, bueno, hay alumnos de David Venezuela, muchas gracias. No lo había mencionado, gracias. También nos acompañan algunos maestros de la Prepa UDEM, a quienes les pido si nos pueden brindar su saludo. Está el maestro Homero Treviño, que es coordinador de diploma. Muy buenos días a todos, buenas tardes España, pues bueno, que sea de mucho éxito esta sesión. Gracias a Javier y al colegio IES Príncipe Felipe de España. Príncipe Felipe de España. Muchas gracias, maestro. No sé si hay algún otro maestro, maestra. Alex Hernández me pone un mensaje. De acuerdo, Alex. No sé si hay algún otro maestro, maestra de la Prepa UDEM que nos haga favor de mencionar. Porque hay algunos maestros invitados y quisiera nada más mencionar. Algunas personas me dijeron que se iban a integrar durante el tiempo. Bueno, creo que no. Y bueno, también tenemos la presencia de algunos alumnos, se les hizo la invitación y quisiera saber si están por aquí, de la revista El Fundador. Aquí en la Prepa UDEM hay una revista que fundaron un grupo de alumnos de la unidad Fundadores. Ellos tienen una revista electrónica donde ponen artículos muy bonitos también, con mucho contenido, y me gustaría si levantan la mano los alumnos de la revista El Fundador. Bueno, pues ahí están Angie, Javier, Catherine, Joyce, Samantha, Karina, Marcela, Valeria, Vale Treviño, Natalia, Viera. Bueno, pues un honor que estos compañeros nos estén acompañando el día de hoy. Para nosotros es un honor recibirlos y también sabemos que la plática del maestro Javier será muy interesante y de mucho conocimiento para ustedes. Bueno, pues por último les presento al maestro Isidro Javier, nuestro conferencista, quien nos visita desde Madrid, España. Él es maestro en el Instituto si digo mal, corríjanme, el Instituto Príncipe Felipe. Está perfecto. De Madrid, España, y él es periodista de profesión y es maestro también en el instituto con una gran experiencia en este ámbito del periodismo. Pues sin más, puesto que la conferencia es corta y terminamos 8:35 para poder correr a nuestra clase de 8:40, dejo la palabra al maestro Javier. Javier, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso así, por favor, de bienvenida al maestro Javier y muy agradecidos de tu visita, maestro. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por invitarme. Encantado de estar con vosotros, chicos. Fijaos, antes de empezar con la charla que os iba a contar, simplemente pues daros la enhorabuena porque sois de un país maravilloso como es México, que a mí me encanta, me fascina. Un vecino mío de aquí de Madrid, uno de mis mejores amigos, es mexicano, del Yucatán, y siempre que viene me trae licor de nanche,
que los que son de españoles no tienen ni idea de lo que es, porque antes es típico mexicano, pero fíjate, Maite, nunca me faltan botellas de licor en casa, porque él me trae. Es muy parecido a la Mistela, al vino Mistela. Luego os llevaré al instituto, sí, pero no me dejéis sin que mi amigo viaja a México una vez cada 2 años, entonces. Pero vamos, que sepáis que. Bueno, eso, ya sabemos qué llevarte cuando vayamos, Javier. Pues me viene genial, porque siempre que tengo comidas de amigos y demás, pues lo saco y quedó pues fascinante, ¿no? O sea, me encanta, vamos. Bueno, ¿estáis viendo mi pantalla en este momento? Ya sí, está. Javier. Venga, vale. Fijaos, voy a intentar ser relativamente breve, porque como ha dicho Ricardo, pues tenemos hasta las 3 y... Bueno, hasta buenos días a vosotros, buenas tardes a nosotros en España. Allí es hasta las 8:35, aquí es hasta las 3:35. Y un poco el tema de mi charla va a ser este que veis aquí, ¿no? La revista educativa, es decir, una revista de centro. Y bueno, haciendo hincapié en que este documento, en que esta publicación, pues no deja de ser una ventana para el mundo que nos rodea, es decir, una ventana para que todos aquellos que están en las cercanías del centro, bien sean familiares, bien sean amigos, bien sean vecinos, y que pertenecen a vuestra comunidad de una forma u otra, pues se enteren de aquello que os interesa y de aquello que hacéis en el instituto. Una breve presentación. ¿Quién soy yo y cómo he llegado hasta aquí? Pues me llamo Javier Rodríguez, he estudiado en universidades en España como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Autónoma de Barcelona. A nivel de radio y televisión he trabajado en Televisión Española, en la delegación de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, en la cadena SER y sobre todo en Castilla-La Mancha Televisión, que es una televisión de una región de aquí del centro de España. Desde 2015 soy profesor de secundaria y bachillerato y en la actualidad este es mi 3er año trabajando en el Príncipe Felipe de Madrid. Lo habéis dicho bien el nombre está un poco desfasado porque el príncipe ya no es príncipe, el príncipe ahora ya es rey, que a lo mejor lo suena o lo conocéis, ¿no? Es el actual Felipe VI. Sí, claro. También, claro. Eso es, pues es que el nombre pues, se debe de su etapa o viene de su etapa como príncipe de Asturias, ¿no? Trabajo también como preparador de oposiciones en diversas academias españolas y como profesor asociado en UDIMA, que es una universidad digital a distancia que tiene sede en Madrid, pero que trabajamos con gente de toda España y también del mundo, donde doy didáctica de la historia, ¿vale? Os cuento un poco el currículum mío, no por aburriros, ni por sacar pecho, ni cosas así, sino simplemente por hacer hincapié de que todo lo que he hecho en la vida me ha servido y de todo he aprendido. Y de cada una de las experiencias profesionales y personales que he tenido, he sacado un aprendizaje que me sirve y me sigue sirviendo a día de hoy. Y ese es uno de los mensajes que os quiero trasladar a todos vosotros, ¿no? Cuando os remangáis y os planteáis y os ponéis a trabajar en una revista en vuestro centro educativo, ¿no? Es que tratéis de hacerlo lo mejor posible, tratéis de aprender al máximo de cada cosa que hagáis, porque no hay mejor forma que aprovechar vuestra vida, ¿no? Y que responder al famoso carpe diem, que es. El famoso carpe diem no es vivir la vida locamente, ¿no? Sino aprovechar cada momento, cada instante al máximo y en ocasiones pues para aprender y para mejorar, que en definitiva muchas veces es de lo que se trata. Fijaos, somos mogollón. Yo no pensaba que íbamos a ser tantos y claro, había planteado aquí una diapositiva que no me va a dar tiempo a que todos vosotros, pues, sobre todo por eso, porque tenemos poco tiempo, participéis, ¿no? Pero lo que sí quería trasladaros es, pues, la enhorabuena, felicitaros, porque si estáis en un proyecto como este, si estáis en un grado formativo como este, es que sois de los apasionados por aprender, es que sois de los resilientes, de los que se levantan, porque seguro que os habéis caído 1000 veces, seguro que os ha costado llegar hasta aquí, y sois de los que estáis trabajando y trabajáis, ¿no? Para encontrar un futuro mejor, ¿no? Entonces, no hace falta que me digáis vuestro nombre, porque lo leo, vuestra procedencia, pero sí que a nivel interno, pues reflexionéis por qué estáis aquí, qué os ha interesado del proyecto, tenéis alguna idea para trabajar. Este tipo de cosas son las primeras preguntas que cuando vas a hacer algo pues te tienes que plantear, ¿no? Porque eso es lo que va a definir al final el resto de tu actuación, ¿no? Durante cualquier actividad, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, ¿no? Que yo, pues, si hubiésemos sido menos, os lo hubiésemos trasladado y los hubiésemos compartido unos con otros, pero como mínimo, como somos muchos para no perder tanto tiempo, lo que sí quiero es que os las hagáis vosotros mismos, ¿no? Y que reflexionéis acerca de, bueno, de qué es lo que os ha traído hasta aquí, porque esa es una buena forma, una buena manera de comenzar a trabajar, no solo en una revista o en una publicación, sino en cualquier aspecto de la vida. Fijaos,
una revista educativa, una ventana al mundo, digo yo. ¿Qué es una revista? Fijaos, al final una revista es un documento informativo que lo que tiene es una periodicidad determinada. Pues puede ser una periodicidad mensual, puede ser semanal, puede ser diaria, puede ser anual. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando nos planteamos crear o participar en una revista, porque eso va a implicar un grado de compromiso diferente, ¿no? Si la publicación de nuestro centro tiene un carácter anual, así tiene un carácter mensual, o si es digital y hay que actualizarla pues cada día o cada semana. Puede estar en un formato en papel, digital o ambas, como os pongo aquí. Hoy en día, pues como mínimo yo creo que tendría que tener un formato digital o ambas incluso, porque el papel como seguro sabéis o incluso conocéis o sois capaces de identificar en vuestro entorno, está desapareciendo del mundo de las publicaciones. Yo, por ejemplo, soy un lector habitual de prensa escrita en España, de revistas, de diarios, de periódicos, y tengo una suscripción a un periódico español de tirada nacional, pero no tengo la suscripción en papel, tengo la suscripción digital. Y hace años que no compro un papel, que no compro un periódico en papel, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso digo la importancia del mundo digital, que conocéis más que yo seguramente, y que nos permite pues estar hoy aquí, ¿no? Hablando en directo y conectando alumnos y profesores de México y de España, ¿no? Fijaos, tenemos que tener en cuenta que en una revista no solo hay letras, sino que hay mucho más. La imagen cada día más, ¿no? Y a medida que han ido pasando el tiempo, lo que en un primer momento eran formatos informativos con mucha presencia de escritura, ¿no? De escritos, pues va a ir dejando paso a una presencia cada vez mayor de las imágenes. Y en el mundo digital en el que vivimos, pues fijaos, las revistas, aunque sean en papel, cuentan con códigos QR, cuentan con links, cuentan con enlaces que te remiten a una información determinada en la web, en la nube, y de esta forma, pues se amplía un poco digamos, la cantidad de información que es capaz de transmitir una determinada publicación. Las revistas además pueden ser de temática general o de temática especializada. Pues podemos encontrar revistas que hablen de cualquier asunto o que hablen solo de fútbol, ¿no? Por poner un ejemplo. En nuestro caso, fijaos, nos encontramos ante una revista de un centro educativo. ¿Y cuál es el objetivo que yo creo que debería tener una revista como esta? Pues debería ser, sin lugar a dudas, una ventana al mundo, como os he dicho al principio, como os he contado en el inicio de la presentación, para que todos, vuestro entorno y más allá, vean qué se hace, qué nos interesa y qué planteamos ante nuestra realidad más inmediata. Es decir, ¿qué hacemos? Pues estoy pensando, por ejemplo, en actividades determinadas que el centro educativo lleve a cabo, desde exposiciones hasta conferencias, hasta un concurso, imaginaos. ¿Qué nos interesa? ¿No? Pues claro, porque podemos estar muy preocupados. Os voy a poner un ejemplo, pues por la salud mental, ¿no? Que es uno de los temas que a mí me ha llamado la atención, que con la revista con la que estoy coordinando en el centro, pues a los alumnos les interesa mucho la salud mental en la adolescencia de sus compañeros, ¿no? Y pues es un tema que propiamente a lo mejor en el centro no lo hubiésemos trabajado con una conferencia o similar, o sí, desde el departamento de orientación, pero desde luego a los chicos les interesa, y como les interesa y hemos visto ahí que hay un tema candente que puede tener su reflejo en la revista, pues va a tener su espacio. ¿Y qué planteamos ante nuestra realidad más inmediata? Pues esto, por ejemplo, puede estar relacionado, imaginaos, con artículos de opinión sobre cualquier tema, que puede ser desde la organización de la educación, desde el propio sistema, desde la solución a determinados problemas que afectan a la comunidad, que pueden ser problemas políticos, económicos, porque ¿por qué no? Muchos de vosotros sois menores, o sois menores, mejor dicho, pero eso no quiere decir que aunque todavía a día de hoy no tengáis vuestros derechos políticos reconocidos al 100%, no podáis tener opinión sobre determinadas cosas y no podáis alzar la voz sobre determinadas cosas. Pues eso es un poco también lo que tenemos que tratar que contenga nuestra revista. Así que en este sentido, chicos, chicas, es un documento muy importante que nos va a permitir reflejar nuestra imagen, la imagen de nuestro centro como comunidad educativa y la imagen de nosotros mismos como estudiantes y como ciudadanos. Y fijaros lo que pongo aquí abajo. Digo, y con esta idea volveré luego al final. Digo, ojo, que lo que escribas quedará, te retratará, y son muchos los que te leerán. Porque lo que queda escrito queda, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, que decimos en España, en castellano, y muchas veces tú puedes equivocarte hablando y, bueno, la repercusión que puede tener es relativa, pero si eso queda escrito,
en una publicación además a la que van a tener acceso pues decenas, centenares de alumnos, de familias, de vecinos, pues es peligroso hacer algo que no esté bien hecho. Así que en ese sentido, la motivación para trabajar en una revista educativa debe ser máxima, y hay que intentar dar el 120% para de esta forma conseguir que el producto final sea de una alta calidad, ¿no? Porque eso va a estar detrás, como veremos al final de todo, de tu propio currículum vital, ¿vale? Fijaos, cuando nos acercamos a una revista, lo primero que hay que plantearse es qué tema vamos a elegir para trabajar en la revista, ¿no? Y qué temas pueden ser de interés. Fijaos, en periodismo tenemos un dicho que lo he puesto aquí, que es que lo que es noticia es que un hombre muerda a un perro, no que un perro muerda a un hombre, porque que un perro muerda a un hombre es relativamente normal, ¿no? O sea, lo raro sería lo otro. Evidentemente es una extravagancia que se estira hasta el máximo, pues porque si al final un perro muerde a un niño, imaginaos, sería noticia seguramente también, ¿no? Pero está estirando esta afirmación para poneros delante que las rarezas es lo que verdaderamente pues tienen que aparecer ahí, ¿no? Lo cotidiano no suele tener su reflejo, aunque podría tenerlo en según qué género. Entonces, interés periodístico, fijaos, temas que pueden ser de interés periodístico. Pues uno, que afecta a muchas personas. Pongo un ejemplo. Pues si la comunidad de vecinos del edificio donde vivo ha detectado que hay termitas en parte de la estructura y tenemos que aprobar una derrama para solucionar pues, ese problema en nuestro edificio y somos 10 viviendo, pues probablemente no sea un problema tan grave. Ahora, si hay una plaga de termitas que afecta a una ciudad de 50.000 habitantes y todas las casas de esos 50.000 habitantes están afectados, pues seguramente es un tema que va a salir en las noticias y que va a tener su reflejo periodístico. Entonces, que afecte a muchas personas es algo fundamental. Otro, que nos es cercano en el tiempo y en el espacio. No sé si en México tenéis esa idea, pero a veces en España nos quejamos mucho, y todos, yo el primero en general, ¿no? Un poco de la demagogia que hacen los medios de comunicación, ¿no? En el sentido de que a ver si pongo un ejemplo que lo entendáis, de que pasa algo aquí cerquita y nos echamos las manos a la cabeza porque, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo pues un poco dramático, ¿no? Un atentado terrorista en el que aquí mueren 10 personas o 5 personas y todos nos rasgamos las vestiduras de cómo es posible, tal. Y en Irak están muriendo decenas de personas cada día en atentados similares o en Afganistán. Y sin embargo, pues no tienen tanta repercusión en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque uno de los criterios noticiosos al final es que a la gente lo que le interesa es lo que le pilla cerca en el espacio, a nivel espacial, es decir, lo que pasa en Monterrey para vosotros es más importante que lo que pasa en Cuenca, hablo de Cuenca, España, por cercanía, porque lo tenéis ahí, y en el tiempo, ¿no? Si es algo que ha ocurrido hace relativamente poco, cuyas consecuencias todavía vivimos, pues también nos afecta, claro que sí. Por lo tanto, estamos viendo cosas que son de interés para la comunidad más cercana, que son también temas que pueden tener un cierto reflejo, un cierto interés periodístico. Pues hay comunidades, hay entornos en los que un tema puede tener cabida o no en función del propio interés de esa misma comunidad, ¿no? Pues estoy pensando en una comunidad, imaginaos, en la que sea muy religiosa, pues a lo mejor un tema religioso desde un sentido más espiritual puede tener mayor repercusión y mayor interés periodístico que en una comunidad de ciudadanos donde la religión esté relegada a un segundo o un tercer plano, ¿no? Como puede haber determinadas zonas en España. La novedad al final, desde luego, claro, cuando algo pasa es algo que tiene interés. Por eso esto de la novedad pues ha tenido o tiene el formato de los medios de comunicación, el de breaking news, ¿no? El de las noticias de última hora, porque claro, siempre lo que está pasando en el último momento muchas veces nos interesa para estar al día de todo. Y rarezas varias como la del perro, ¿no? Como la que os pongo aquí. De todas formas, fijaos, más allá de todo esto que os digo, y que digo que sí que penséis que vuestro tema cumple algunas de estas características, ¿no? Pues que afecte a muchas personas, que os sea cercano a vuestra comunidad, que sea cercano en el tiempo, que sea algo raro. Lo que sí os recomiendo es que tratéis de buscar algo que os guste. ¿Por qué? Porque al final es verdad que estamos haciendo periodismo, que vais a trabajar y esto os va a permitir además desarrollar todo tipo de competencias, que es guay. Pero si el tema no os gusta, lo vais a hacer a desgana y lo vais a hacer regular tirando a mal. Ya tendréis tiempo, si alguno de vosotros sois periodistas, de
de que os metan el tema con calzador y aunque no lo queráis, tengáis que trabajar sobre él, ¿no? Pero en la medida de lo posible, en la medida de que vuestros profesores os permitan y en la medida de vuestras posibilidades, tratar de escoger un tema que os guste, que os apasione, porque eso va a hacer que siempre lo hagáis mejor, porque vuestra motivación para hacer algo concreto va a ser mucho mayor. Fijaos, ahora bien, ¿qué forma debo darle al tema? Una vez que tengo escogido el tema y sé de lo que quiero trabajar, de qué quiero hablar, pues tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de lenguaje periodístico. Fijaos, yo cuando estudié periodismo eran 5 años de carrera. Pues es muy difícil, durante todos los 5 años de carrera vamos viendo distintos tipos de lenguaje periodístico y lo vamos trabajando y vamos haciendo prácticas, ¿no? Y cosas similares. Es muy difícil en 30 minutos haceros un compendio de 5 años. ¿Por qué digo esto? Porque aquí he puesto pues, algunos de los géneros periodísticos más conocidos y que además engloban muchos otros dentro, ¿no? Pero vamos, en resumidas cuentas, estos que tenéis aquí son un poco la base sobre la que podéis trabajar y una vez que tenéis el tema, que puede ser el que sea, pongo el ejemplo antes de la salud mental, ¿no? Que tengo alumnos que quieren hacer algo sobre la salud mental. Pues a partir de ahí ya vemos si le vamos a dar forma de noticias, de report, de entrevista, de artículo de opinión, de reseñas o de viñetas, ¿no? Esto sería darle forma al final a la materia prima que tenemos, como el alfarero hace con el barro. El barro sería la materia prima, sería el tema, y estos géneros serían el formato, la forma que nosotros les vamos a dar. Fijaos, antes de explicar, que voy a explicar y voy a contar un poco cada uno de ellos para que tengáis algunas nociones básicas de qué es lo que tiene que tener una noticia, un report, una entrevista, un artículo de opinión, una reseña o una viñeta, antes de eso, no olvidéis que todos estos responden a las famosas cuestiones del periodismo, ¿vale? Estas son las famosas 5 W porque tienen porque los que han estudiado, los que han aportado estudios académicos al respecto son ingleses, no son anglosajones, ¿no? Entonces a lo mejor lo estudiáis o lo habéis visto en algún libro de bibliografía como las 5 W. Estas 5 W son el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo ha ocurrido algo. Y estas cosas, evidentemente no todos los géneros tienen que contestar a todas las preguntas, pero nunca perdáis de vista que si las contestáis, que el objetivo es contestarlas, mejor dicho. Sobre todo en noticias, reportaje, incluso entrevista, ¿vale? En viñeta, en reseña, pues podemos movernos en otros ámbitos. Pero fijaos, siempre que hablamos de un hecho, de un acontecimiento, hay que responder a estas cosas. Y en algunos casos, incluso, si podemos y tenemos espacio, ¿por qué pasó y con qué consecuencias? Fijaos, cuando contaba al principio que yo he sido periodista y que he aprendido del periodismo mogollón, incluso para mi práctica docente a día de hoy, cuando yo a mis alumnos les enseño algo tan sencillo como puede ser a definir conceptos, ¿no? Pues qué es el Renacimiento, imaginaos, o cosas similares, ¿no? O la Guerra de los 100 años, pues define qué es la Guerra de los 100 años, explícamelo. Yo les paso algo así, les digo, cuando tengáis que plantearos un concepto, lo que sea, tenéis que contestar a estas preguntas al final. ¿No? ¿Qué es lo que es? ¿Es una mesa? ¿Es una guerra? Es una guerra. Vale, la Guerra de los 100 años es un conflicto bélico, no es una mesa. Y partir de ahí, ¿quién se enfrenta? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo ocurrió? Y encima ya, ¿por qué pasó? ¿Y qué es lo que provocó a posteriori? Siempre que tratéis de responder, explicar algo en la vida, sea la cosa, sea lo que sea, de física, de biología, de historia, de cualquier ámbito científico o académico, tenéis que responder a esto. Y el periodismo, en el sentido de la elaboración de artículos para vuestra revista, vuestros artículos tienen que dar respuesta a esto, es decir, el tema que hayáis escogido me lo tenéis que contar así. Y si yo lo leo, tengo que ser capaz de saber qué es lo que ha pasado, quién lo ha hecho, cómo ha sucedido, dónde ha tenido lugar y cuándo ha ocurrido. Y si tenéis espacio, podéis y además contáis con los datos necesarios, pues hay que explicar el por qué ha pasado algo y qué es lo que ha provocado a posteriori. Y de esta forma cerraríamos el círculo y tendríamos un artículo pues digno de aparecer en el Financial Times, si hace falta, ¿vale? Fijaos, los géneros periodísticos, la primera, la noticia. Esta, bueno, pues es la que más tenéis a mano, supongo, ¿no? En muchas ocasiones. Es un género periodístico, es un texto, es un documento cuya característica fundamental es que es un hecho novedoso. Las noticias, incluso hoy en día en Internet, si el medio es digital, se actualizan pues cada minuto. Si pasa algo, en el minuto te enteras. Yo, por ejemplo, vosotros pues igual, tendréis móvil, teléfono móvil y tengo aplicaciones de diarios descargadas. Y es que cuando pasa algo me entero al momento. Me gusta mucho el fútbol, marca un gol el Madrid y casi antes de que lo esté viendo por la tele, si la señal es vía satélite, me está apareciendo en mi móvil. Gol del Madrid, 1-0, ¿no? Pues algo así, eso serían noticias, la novedad. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una noticia que tenemos que tener en cuenta? El titular,
la entrada y el cuerpo de texto. El titular, fijaos, lo tenemos aquí, que en este ejemplo pues dice: el último terrorista huido del 11M murió en combate en Bagdad, que esa es la noticia fundamental. La noticia fundamental es qué es lo que ha ocurrido con el último terrorista, el último de los terroristas vivos, o al menos no apresados, que cometieron el atentado del 11 de marzo en Madrid. Ese sería el titular, ¿no? El que suele ir además en letras más grandes, y el objetivo fundamental del mismo al final es atraer la atención del lector. El titular, dependiendo un poco del formato que le queráis dar a la revista, puede tener un antetítulo y un subtítulo, donde se explican pues, más detalles acerca del acontecimiento en sí. Y luego tenemos una entrada, que es lo que se le llama aquí, que suele ser el primer párrafo, y un cuerpo de la noticia, un cuerpo de texto. La entrada nos tiene que valer como mínimo para conocer los datos más importantes de la noticia, de forma que si solo leemos la entrada, el resto nos sobra. Es decir, nos podemos hacer una idea general de lo que nos está contando. Por eso es muy importante. Eso se llama una estructura piramidal de las noticias. Quiere decir que cuando tú empieces a leer una noticia, en ocasiones, cuando tú leas el titular y el primer párrafo, ya te has hecho una idea general, y el resto lo que hace es desarrollar con mayor profundidad las otras cuestiones del periodismo a las que tiene que dar respuesta. Fijaos, la imagen poco a poco, ha ido ganando presencia. En los periódicos del siglo XVIII, del siglo XIX, la imagen tenía una repercusión muy escasa, incluso también en el siglo XX. Yo recuerdo cuando yo era joven, y no soy muy mayor, ¿vale? No soy muy mayor, tengo 35, 36 años, que cuando yo era pequeño y tenía 15, 16, 17 años, los periódicos españoles, las fotografías eran, por ejemplo, en blanco y negro, y la presencia de las fotografías en los periódicos era muy escasa. Y cuando empezaron a aparecer los primeros periódicos con fotografías en color, eso fue la leche. Esto, claro, evidentemente lo ha permitido pues, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en las nuevas tecnologías en tratamiento de imagen. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues para que sepáis que vuestra noticia, si hacéis una noticia, no tiene que tener solo texto, sino que allá donde vayáis a recoger información, haced fotos, contad con ello, con hacer fotografías que os sean útiles para luego a posteriori documentar la propia noticia. Esas fotografías, claro, llevan pie de foto. ¿Qué es el pie de foto? Pues es la información que nos indica qué es lo que ocurre o qué es lo que está reflejado en esa noticia, ¿no? Pues, por ejemplo, el nombre del terrorista que ha sido apresado, pues seguramente no lo leo porque la calidad de la imagen es relativamente mala, pero debajo de la fotografía de este señor que tenéis a la derecha en el ejemplo, pues seguramente venga su nombre y apellidos, ¿no? Incluso, fijaos, aquí no lo he puesto, pero si incluso la noticia fuese acompañada de un vídeo, hoy en día es relativamente fácil hacer un vídeo para acompañar, para contextualizar una determinada noticia, porque en el cuerpo del texto, en el titular, en el antetítulo, en el subtítulo, en algún sitio, podríamos poner un link o incluso en una esquinita un código QR, que el lector, escaneando ese código QR, le lleve a un vídeo determinado donde le ampliemos lo que aquí le estamos contando, o donde le pongamos un vídeo que contextualice lo que aquí estamos contando. Entonces, cuando trabajéis en vuestras noticias, no tengáis solo en cuenta el texto, sino también la imagen, cada vez más importante, e incluso otros recursos que os ofrece la sociedad del conocimiento que vivimos, como son, pues, por ejemplo, los vídeos, que es relativamente fácil grabar y colgarlos y linkarlos a noticias como estas. Fijaos, el reportaje. El reportaje tiene un formato más literario, es como una noticia ampliada, y de lo que trata es de tratar valga la redundancia, una noticia con más profundidad. Su estructura es idéntica o muy parecida a la de la noticia. No me voy a meter aquí con exquisiteces, pero fijaos, los antepasados del elefante, pues ese sería el titular, que lleva un subtítulo ahí debajo que soy incapaz de leer porque la calidad es relativamente mala. Pero si os fijáis, es el mismo formato, es un titular, un subtítulo, un cuerpo de texto. Lo que pasa es que, claro, aquí la entrada no es tan, aunque pueda haberla, no es tan importante y tan fundamental como en la noticia, porque como el reportaje tiene un formato más literario, es decir, es más libre y le deja al escritor más libertad a la hora de redactar la noticia, no tiene por qué responder a las preguntas más importantes del reportaje en el primer párrafo, sino que puede jugar con el lenguaje de forma que poco a poco le vaya dando pistas al lector de lo que está contando ahí, ¿no? Fijaos, esto sí es muy importante, tanto noticia como reportaje deben buscar la objetividad y la veracidad de los hechos. Es decir, aquí no podemos contar cosas que nosotros no sepamos que son ciertas. No se trata de buscar la verdad, porque hay que diferenciar entre verdad y veracidad, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad. En
en una relación de pareja que se rompe, el novio y la novia, si tú eres amigo de los dos, pues seguramente el novio te cuenta una historia y la novia otra, y a lo mejor los dos tienen parte de razón, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que tratar de contar, si contamos esa ruptura, imaginaos, en este supuesto ejercicio de veracidad, es ser lo más respetuoso posible, es no meter mierda, no decir mentiras de uno y de otro, sino contar los hechos como son. Eso es la veracidad y la objetividad. Y es fundamental que en este sentido lo respetéis. Es decir, que escribáis alejándoos de lo que estáis contando, no tomando partido, ¿vale? No poniéndoos de lado de sí que los elefantes están en peligro y que el ser humano pues está cargándose los ecosistemas en donde viven y haciendo peligrar. No, eso no lo tienes que contar, salvo que lo cuente otro, que tú lo metas, pero tú tienes que distanciarte de la misma, ¿vale? Eso es fundamental en noticia y en reportaje. ¿Por qué digo esto? Porque ahora veremos un género periodístico, que es el artículo de opinión, donde eso pues desaparece totalmente. Fijaos, la entrevista. La entrevista es otro de los géneros periodísticos más utilizados en las revistas y también en la revista de Centro. Seguro que muchos de vosotros os lo habéis planteado. Pues quiero entrevistar a tal escritor o no sé, o al director o a quien sea, ¿no? Para hacerle pues un poco un cuestionario sobre un tema en concreto. La entrevista, al final, lo que está reflejando es la opinión, las vivencias, la experiencia del entrevistado, de un personaje concreto, el que sea, que suele ser un especialista en la materia que nos ocupa o que te ocupa, ¿no? Por eso te digo, os dije que lo primero es escoger el tema. Imaginaos que el tema, vuelvo otra vez al ejemplo que he puesto antes, porque lo tengo reciente, que lo estaba hablando con ellos esta mañana, el tema de la salud mental. Pues si mis alumnos quieren tratar el tema de la salud mental, lo vamos a abordar desde muchos puntos de vista. Va a haber algunos que van a buscar noticias de relativamente última hora, va a haber otros que van a hacer un reportaje, va a haber gente que va a entrevistar, por ejemplo, a un psicólogo adolescente, porque la madre, tenemos suerte, y la madre de uno de los alumnos es psicóloga y se dedica a esto, ¿no? Y va a dar su particular visión acerca de los problemas desde el punto de vista de la salud mental a los que se enfrentan los adolescentes en este 2021-2022, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Entonces, quiero decir que al final el tema es salud mental, pero puede tener, como veis, muchas vertientes y la entrevista es una de ellas. ¿Cuáles serían las partes de la entrevista? Pues el titular, que suele ir entrecomillado. ¿Por qué es entrecomillado? Porque es algo que nosotros no hemos dicho. Lo que estamos indicando es algo que otra persona ha dicho. Esto lo sabéis vosotros de lengua y literatura mucho mejor que yo. Tiene una entrada, que es un parrafito que hay aquí, es el primer párrafo que se ve en el ejemplo justo hasta la primera línea en negrita. Y en esa entrada, ¿qué es lo que hacemos? Pues es un párrafo donde presentamos al entrevistado. Pues decimos, Joaquín Castillo de Mena es profesor del área de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es un especialista en redes sociales. Hemos hablado con él para analizar la situación a la que se enfrentan los jóvenes en el uso y problemas de estos nuevos medios de comunicación. No sé, imaginaos algo así, ¿vale? Entonces, la entrada es como la presentación. Y a continuación, la entrevista, como se suele plantear, es en un formato de pregunta-respuesta. Pregunta en negrita, lo podéis ver. Lo que está ahí un poco más en negrita, más oscuro, eso es la pregunta. Respuesta, lo siguiente, ¿no? El cuerpo de texto. Es un formato directo que de lo que trata es de reproducir la conversación. Así que el consejo, si alguno hacéis una entrevista, llevaros un móvil o una grabadora. Hoy en día los móviles permiten grabar voz y la grabáis entera, íntegra, para luego poderla transcribir. Aunque toméis notas, también hacer fotos, pie de foto, lo que he contado antes, vídeo, link. No se os olvide, se pueden hacer este tipo de cosas. Y como consejo muy rápido y personal, las entrevistas nunca se improvisan. Un mal entrevistador huele a la legua y además se huele a la legua y suele molestar bastante al entrevistado, sobre todo si el entrevistado tiene personalidad. Es decir, si yo voy a hablar con Joaquín Castillo de Mesa, que es este señor de aquí, profesor de Sociología sobre redes sociales, yo no llego y le digo, y me siento con Joaquín, y le digo, Joaquín, ¿usted qué es? Usted es el profesor, ¿verdad? ¿De qué es profesor? Vale, ¿y de las redes sociales qué piensa? Y no, eso es una mala entrevista. Yo previamente tengo que haber investigado quién es Joaquín Castillo de Mesa. ¿Por qué es profesor? ¿Por qué es importante? ¿Qué opina este hombre de las redes sociales? Es decir, un buen entrevistador previamente casi puede saber o sabe casi con seguridad lo que le va a contestar el entrevistado. Porque es una forma que tú tienes de mostrarle interés al entrevistado y hay que tratar de hacerle preguntas que recojan su trabajo. Es decir, yo no le preguntaría a este entrevistado, que yo no lo conozco, es un ejemplo que he cogido de internet, ¿no? Joaquín Castillo de Mesa, yo no le preguntaría, ¿y usted qué opina de las redes sociales en la escuela así tal cual? Sino que una pregunta más correcta sería, según he leído en su libro Las redes sociales en la adolescencia, está preocupado por el uso que hacen de estas herramientas digitales los adolescentes. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta
la sociedad del futuro ante este problema? Y le has contextualizado el problema, le has demostrado al entrevistador que tú sabes de qué va, que te has interesado por él. Porque si no, lo otro queda un poco, pues, chapucero. Es decir, una entrevista siempre lleva muchísimo trabajo, así que no os penséis que es sencillo irte a hablar con alguien, sino que previamente, antes de hablar con alguien, hay que leer y hay que saber quién es ese alguien y por qué lo estamos entrevistando. Artículos de opinión, fijaos, aquí la información pasa a un segundo plano. Aquí lo importante, aquí olvidaos eso de la objetividad y de la veracidad, porque aquí lo importante es la opinión, la postura del escritor. ¿Ante qué? Pues de un tema, el que sea. En este caso, el ejemplo que os he puesto, pues las pensiones. ¿Quién suele escribir artículos de opinión? Pues suelen ser especialistas, pues profesionales de reconocido prestigio que saben muchísimo sobre un tema concreto. Aquí pues hay libertad total en su redacción, evidentemente suelen llevar un titular como este que veis, presente y futuro para las pensiones, de una forma pues, para enganchar al lector, pero la libertad es total. En una revista como la nuestra, pues ¿quién va a hacer artículos de opinión? Pues casi seguro, pues, por ejemplo, pues el director del centro se le puede pedir. Yo tengo intención, Maite, de pedirle a nuestro director, él no lo sabe, pero se lo diré en algún momento, pues que nos haga un artículo o algo así como para ponerlo en el inicio, ¿no? del ¿no? A nivel de editorial, al coordinador de la revista, puede hacer algo, ¿no? O sea, al final, pues son un poco las opiniones relevantes, ¿no? Que podemos tener ahí. Fijaos, la reseña. La reseña entra dentro de la tipología de artículos de opinión, pero esto está ligado no a cuestiones generales como puede estar el artículo de opinión, que puede ser pues hablar, imaginaos, sobre el sistema educativo en México, o sobre el sistema educativo en España, o sobre el paro juvenil, imaginaos, ¿no? Que son temas un poco más genéricos, sino que la reseña está relacionada con bienes de consumo, es decir, es una crítica, es una opinión particular sobre algo determinado, una obra de teatro, un libro, una peli, una serie de televisión, lo que sea. Suponen, como digo, una valoración personal, no es un resumen. Aquí es donde vosotros, los alumnos, pues yo creo que podéis tener más cabida si os apetece opinar sobre algo concreto, ¿no? Sobre una serie de televisión, sobre un libro que hayáis visto en lengua y literatura, sobre una película que os llame la atención. Las partes son las mismas que la de la noticia, reportaje, artículo, es decir, al final esto es un cuerpo de texto, un título y le podéis poner si queréis antetítulo o subtítulo. La diferencia fundamental es que tenéis que añadir una ficha técnica, que es la que tenéis aquí. La ficha técnica evidentemente depende de aquel bien de consumo que estemos criticando, ¿no? Pero tiene que tener pues elementos fundamentales como puede ser, pues imaginaos, pues el título de la obra o de la obra de teatro de la serie, el director o el autor, la duración, si es una película se suele poner, ¿no? Pues son... Bueno, y aquí fijaos, también es un libro, pero pone 217 páginas, ¿no? Pues una película 2 horas y 30 minutos, el género, si es comedia, si es drama, el autor-director, la editorial, ¿no? O la localización, por ejemplo, si es una obra de teatro, pues en el Teatro Ateneo de Madrid o similar, ¿verdad? Entonces, esa ficha técnica porque es muy útil para que el lector, si quiere, si es un libro incluso hasta el ISBN, como ponen aquí, si el lector luego quiere darle una vuelta, leer el libro, mirar la serie, localizarla o asistir a una obra de teatro concreto, pues de esta forma puede hacerlo, ¿vale? Fijaos, la viñeta. Esto es una de mis favoritas. Y es que me encanta porque es una forma como muy sutil de dar tu opinión sobre algo. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto que se enseña además bachillerato artístico, vamos a hacer algunas y seguro que van a estar muy bien porque nuestros chavales para eso dibujan muy bien y son críticos y estoy contentísimo con ellos, ¿no? La viñeta al final es un dibujo que está vinculado a la opinión del propio dibujante. Si os fijáis, tiene un poco formato cómic, pero también es pues libre, ¿no? de hacerlo, depende un poco del autor y depende del tema. Desde luego, eso sí, esto no es un cómic que nos hable de Asterix y Obelix, sino que en una revista pues la clave es que ese cómic pues tenga una historia moralizante, es decir, que nos dé una cierta, que nos haga reflexionar sobre algo de actualidad. Fijaos, el que os he puesto aquí yo de Forges, ¿no? ¿Quién crees que va a ganar hoy? La banca, no, me refiero al Barça Madrid, ya que soy futbolero lo he metido. Y dice, pues eso, la banca. Pues es la banca el que gana siempre y no le falta razón, haciendo un poco referencia pues a la dura situación que vivía nuestro país hace años, en la que la banca, pues a pesar de que tuvo que ser rescatada, por ejemplo, no voy a entenderme mucho más, pues bueno, pues aún así seguía ganando. Era lo que trataba de reflejar Forges aquí. Entonces, su estilo y estructura dependen del autor. Y el tema, como digo, puede estar o no de actualidad, puede ser una reflexión más profunda, pero siempre, siempre, siempre en las viñetas, plantearos si hacéis alguna porque os gusta el dibujo, que tienen que invitar a la reflexión. Sé que quedan 10 minutos, pero me quedan tres pantallazos, 3 diapositivas y acabo por si tenéis alguna duda, alguna pregunta o incluso por si que vayáis con más tiempo para la siguiente clase.
Digo, consejos para una escritura correcta. Una vez que hemos visto un poco los distintos géneros periodísticos, la importancia de que escojáis un tema concreto, que ese tema, que es el barro, le vamos a dar una forma, viene en forma de noticia, viene en forma de reportaje, viene en forma de artículo de opinión, de reseña, de viñeta, por ejemplo. Pues cuando os planteéis redactarlo ese tema, investigar, tenéis que tener en cuenta que esto no os tienen que dar un premio Nobel de literatura, ¿vale? Y en ocasiones, además, los premios Nobel de literatura no los gana el que escribe frases más enrevesadas, sino que lo que queremos es llegar a la gente, que la gente nos entienda, que la gran mayoría de personas, lean bien o lean mal, sean capaces de comprender lo que tú le estás diciendo. Eso es un básico en el lenguaje periodístico. Un lenguaje sencillo, fácil de entender. Por lo tanto, eso se traduce en frases cortas. Olvidaos de subordinadas. Las frases, cuanto más cortas, mejor. Frase, punto seguido, frase, punto seguido, frase, punto seguido. Porque eso va a facilitar mucho la lectura. Cada párrafo, una idea además. Es decir, no me mezcléis cosas, intentar escribir bien. Si en el primer párrafo vamos a hablar de qué es lo que ha pasado, hablamos de qué es lo que ha pasado, aunque podamos meter alguna cosa más. Si en el siguiente describimos a un personaje, describimos a un personaje. Son ideas básicas de redacción. Luego, relacionado con la primera, los párrafos no pueden ser eternos, ni tampoco de una sola frase. Recuerda, frases cortas. Luego, esquema piramidal. Lo he apuntado antes. Para la elaboración del texto, lo más importante va arriba, en los primeros párrafos. Por eso la entrada. De tal forma que si un lector lee el título, el subtítulo de tu noticia, de tu report, y lee el primer párrafo, más o menos se hace una idea general. ¿Le van a faltar datos? Claro que sí, porque te tienes que guardar cosas para rellenar luego. Pero en general se hace una idea de qué va esto y qué es lo que estás contando. El titular, intentar que sea llamativo. Es vuestra llamada de atención. Es vuestro luminoso big, 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 que trata de atraer al lector. Repasa tu texto 1 y 1000 veces, como digo aquí, para no cometer faltas de ortografía ni errores ortotipográficos, porque eso está feísimo y no nos lo podemos permitir. Además, va a quedar impreso en papel, como hemos dicho en muchos casos, o en la web, y eso lo puede ver un mogollón de gente, se pueden hacer pantallazos si es que es digital, y si es en papel, pues fijaos. Y si encima eres tú el que has firmado la noticia, pues vas a tener esa falta de ortografía persiguiéndote para siempre. Así que repasa y léelo 1000 veces. Pide opinión a terceros. Antes de entregarlo a tu coordinador, que seguro que te lo va a revisar también, pero dale ese texto, cuéntale tu idea a algún amigo, a algún familiar para que lo lea detenidamente, para que te corrija las faltas de ortografía, para que te diga, ostras, pues yo creo que este titular no me gusta, yo tiraría por aquí. Es decir, debátelo. En las revistas existe una cosa que se llama consejo de redacción, en los medios de comunicación, ya que las decisiones son colegiadas. Es un sistema en ese sentido un poco anárquico. La gran mayoría de las decisiones se toman en asamblea y son todos, o varios, o a lo mejor no, si una redacción es muy grande no lo toman los 100 o los 50, pero sí que hay un consejo de redacción jefe, ¿no? Donde entre 8 o 10 personas, pues se ve si un titular es mejor que otro, se ve si hay que poner una cosa aquí o allí, ¿no? Las cosas se comentan, igual que muchas veces un trabajo de centro. Y luego, fijaos, no olvidéis, como digo, incluir fotografía, links, códigos QR, incluso, ya que son herramientas que nos pueden servir pues, para hacer más amable el texto, para contextualizar lo que estamos contando y para ampliar información. Aún siendo, si es desde luego digital, no tenéis ningún problema en poner link, en linkar, en enlazar hacia otras informaciones o ampliar, pero es que aún siendo en papel, como digo, se puede poner o bien un link, pero si es muy largo el link y es un rollo porque dices, ¿quién se va a poner www.h tal? Nadie, pues haz un código QR que cuesta poco y la gente lo escanea con Google Lens, pum, y lo mandas en el móvil hacia la información X que tú quieres que ellos sepan y conozcan. Quedan 5 minutos, así que esto es un vídeo que quería poneros, pero no lo voy a poner porque prefiero que haya turno de preguntas y que no vayamos tanto con la lengua afuera, ¿vale? Porque ya son 1:30, pero lo que sí quiero, pues es esto, o sea, haceros un poco, pues esta última reflexión, ¿no? Recuerda que nuestra revista, por un poco comentar por lo que hemos empezado, es una ventana al mundo, y el mundo entero te va a ver, si es digital mucho más, pero es que aunque sea en papel, todo tu entorno lo va a leer. Lo van a leer tus amigos, lo van a leer los padres de tus amigos, lo van a leer tus profesores, se va a repartir, ¿no? Y si es digital y está en el móvil o por la web, pues mucho más. Así que aprovechar esta ocasión para mostrar qué cosas tan fantásticas hacéis y sabéis hacer en el centro vosotros, como equipo, como grupo humano y también vosotros a nivel particular, ¿no? Y por eso digo además que es una ventana hacia el exterior pues súper importante y que os va a permitir mostrar lo que hacéis como equipo, pero también
lo que tú haces y lo que tú vales, que es mucho, 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 estoy seguro, como estudiante, como profesional. Da el máximo porque lo que hagas quedará para la posteridad. Como he dicho, para bien y para mal, lo que hagáis aquí va a ser parte de vuestro currículum vital. Y si lo hacéis muy bien, jolín, pues lo podéis presentar en el futuro, ¿vale? Y además, pues va a quedar, ¿no? Para vuestra propia historia vital. Así que, chicos, pues dicho esto, pues yo creo que lo único que queda, si es que no habéis empezado ya, porque los míos todavía estamos ahí en cierres, empezando ahora con el curso, es poneros a trabajar, pensar el tema, definir el género y a por ello y a currar, ¿vale? Y con esto son las 15:31, fíjate, me he ajustado, Ricardo, me sobran solo 4 minutos, yo creo que bastante bien. Chicos, chicas, si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Y si no, pues nada, pues nos vemos, me bebo una copa de licor de Nanche que yo ya he comido y ya está, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Si gustas, podemos, si me haces favor de dejar de compartir para que Sí. abramos el diálogo y que Claro. podamos vernos. ¿Alguna pregunta, chicos, para el maestro Javier? O comentario. Catherine tiene mano levantada. Adelante, Catherine. Claro, bueno, para allá es buenas tardes, para acá es buenos días. Buenos Mucho días. gusto, profesor. La verdad, esta plática me sirvió mucho, sobre todo como coordinadora y directora de este proyecto que es el Fundador. Y pues mi pregunta va meramente dirigida hacia el liderazgo. ¿Cómo puedo yo o cómo puede un líder de algún texto, de alguna pues asociación relacionada con el periodismo, cómo puede uno motivar a quienes escriben sus artículos, sus entrevistas, para que en cada edición se entregue algo de valor y de interés para la comunidad? Vale. Mira, en tu caso, Jolín, bueno, muchas gracias, Catherine, ¿verdad? Por tu pregunta. Y fíjate, en tu caso lo tienes doblemente difícil como coordinadora del proyecto. Porque cuando es un proyecto educativo en el que no hay dinero de por medio, ¿no? Pues como son los profesionales del periodismo, que suele ser la principal motivación por la que la gente hace esto, pues lo tienes difícil. De todas formas, no es imposible, porque mira, cuenta con que tus compañeros están ahí porque quieren. Entonces, lo fundamental para que entreguen cosas y que sean documentos de calidad es que ellos hagan un tema que les guste. Por eso hice tanto hincapié en que tenían que trabajar ellos en algo con lo que se sintieran cómodos. Y lo segundo, y esto ya va un poco pues más como proyecto de vida en general, ¿no? Lo segundo trata, y como consejo en general, ¿no? Siempre que me ha tocado pues liderar algún proyecto así o similar, yo siempre, y me ha funcionado, he tratado de empatizar y motivar desde el respeto a tu equipo, ¿no? Es decir, el respeto de un líder, como tú decías, se hace, no se nace. Y no se hace desde la autoridad, sino se hace desde el ejemplo. Es decir, ellos tendrán más fácil presentar documentos de calidad si ellos ven que tu trabajo es de calidad y que tú te esfuerzas y que das el 120% en lo que intentas hacer cada día, en este caso, en tu revista. Bien, muchas gracias. Y también, no sé si puedo hacer otra pequeña pregunta. Adelante, Catherine. Gracias, gracias por el tiempo. También quisiera como tener su opinión sobre cómo tener un escrito lo más apegado a una verdad o a la verdad posible. Sí. Mira, la verdad en periodismo no existe, porque o es muy difícil que exista una verdad taxativa, porque todo el mundo tiene su verdad cuando te está contando un acontecimiento. Esto es de las primeras cosas que te enseña esta profesión. Lo que tú sí que tienes que tratar de dar, porque entiendo que no me hablas de artículos de opinión, es decir, no de dar tu opinión, sino cuando tú estás contando algo de terceros, ¿verdad? Pues lo que tú tienes que tratar de dar es ser honesto y ser objetivo y ser veraz. Y para ello, la clave está en que tú le des voz a todos los representantes de un hecho concreto. Te cuento un ejemplo para que entiendas tonto. Imagínate que ahora en España estamos con la reforma laboral y, por resumírtelo mucho, los empresarios quieren abaratar el despido, es decir, que a la gente, a los trabajadores se les eche a la calle pagándoles poco, y los trabajadores quieren que no, quieren que se endurezca el despido, ¿no? Más o menos esa es la idea general. ¿Qué es lo que pasa? Si tú cuentas esta noticia, pero solo cuentas la versión de los trabajadores, ¿no? De que los trabajadores dicen, es que si me echan a la calle y no me pagan el despido, pues es injusto, tal, solo estás contando una parte de verdad. Porque los empresarios también tienen su parte de verdad, que es que si le tengo que pagar una pasta por despedirlo, pues me quedo sin recursos para poder contratar, a lo mejor estoy atravesando una crisis económica y eso hace que mi empresa tenga que cerrar o que me piense mucho contratar a gente. Es decir, en un hecho normalmente hay varias versiones, pues la clave está en que las cuentes todas.
Bueno, Bien, pues muchas gracias. a mí me gustaría, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que son 8:35 y estamos muy limitados ya en tiempo. Quiero agradecer al maestro Javier por esta preparación tan extraordinaria. Es un resumen que nos da mucha visión, que nos da mucha orientación y de veras lo valoro muchísimo. Pedirte permiso, Javier, de poder subir este video al YouTube para poder que los muchachos puedan acceder a él en cualquier momento con una liga generalizada, tanto los muchachos de España como los muchachos de México. Agradecerle a la maestra Pati Menéndez también que estuvo con nosotros. Gracias, maestra coordinadora de diploma, y a los maestros, maestra Maite también. Entonces, nomás pedir tu permiso, Javier. Sí, lo tienes mi permiso y tenéis un cocido. Si venís a Madrid os invitamos. Vale, ahora que es invierno está haciendo frío, hemos empezado hablando de eso, así que estáis invitados ahí. También el maestro Mero pedía si puedes mencionarnos tu correo por si alguno de los chicos quisiera contactarte en lo personal. Sí, claro que sí, mirar, es Isidro, porque bueno, he dicho que me llamo Javier Rodríguez, pero como tú muy bien dijiste al principio de la clase, pues tengo un nombre compuesto porque mi abuela se vino arriba y me puso 2 nombres, pero nadie me llama Isidro. Todo el mundo me llama Javier, lo voy a poner en el chat, ¿vale? Es isidro.rodríguez@iesprincipefelipe.org, ¿vale? Lo he puesto en el chat para que tengáis acceso si queréis. Isidro.rodríguez. Ya lo vemos ahí. Ahí está en el chat, muchas gracias. Y bueno, son las 8:37, apenas 3 minutos para llegar a su siguiente clase. Quiero agradecerle al maestro Javier, a la maestra Maite, que nos hizo posible también esta extraordinaria charla, muy enriquecedora, a los maestros de la UDEM que nos hicieron favor de acompañarnos, a los chicos de la revista del Proyecto de España, México, muchas gracias, a los chicos de España, porque también estuvieron invitados abiertamente y a lo mejor por aquí anda alguno. Muchísimas gracias por su presencia y a los chicos de la revista El Fundador, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en su revista y que por ahí también nuestros chicos en algún momento se van a entrevistar con ellos para platicar acerca de su experiencia, porque nosotros estamos como apenas intentando dar los pininos o los primeros pasos y ellos ya llevan un camino recorrido. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos y que esta sea la primera de algunas otras reuniones. El que vaya para Madrid, por favor, no se olvide que el maestro pueden llevarle una botella de Nanche. Maestro, por ahí, esperemos llevártela algún día. Ahí está. Cambio Nanche por cocido. Okay. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos y nos vemos. Chao. Que les vaya muy bien en su siguiente clase.